Un concepto de trabajo mecánico, vamos a explicar el concepto de trabajo mecánico. Hemos escrito aquí, el trabajo es una cantidad escalar que es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Supongamos que tengo un cuerpo que estamos jalando mediante una fuerza que está haciendo un cierto ángulo con respecto a la línea horizontal. Entonces, la componente que va a producir mi trabajo va a ser la fuerza en el eje de las X, es decir, la componente horizontal, la componente X. Y por trigonometría, recuerda que esta componente X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Eso lo puedes hacer mediante un triángulo o rectángulo. Esto es tu cateto opuesto, que sería como la fuerza en el eje de las y la fuerza horizontal en el eje de las X, y esta es la fuerza F, este es tu ángulo. Si tú haces coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, fíjate, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la fuerza la pasas a multiplicar al coseno, entonces la componente horizontal, la fuerza en X, queda como la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, si yo escribo matemáticamente el trabajo, lo que hemos escrito aquí en letras es la fuerza que me produce, que está en dirección del desplazamiento, el producto de la magnitud del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, pero la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento es la fuerza en el eje X. Y esa fuerza en el eje X vale fuerza por coseno del ángulo. Mi desplazamiento la voy a llamar como X, o puedes llamarle D, algunos lo ponen como distancia. Entonces fíjate que si la componente horizontal de la fuerza es la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, o puedes anotarlo con una D, te dije también el desplazamiento. Entonces simplemente esta va a ser mi expresión matemática que se usa cuando realizamos trabajo. La W mayúscula la usamos para definir el trabajo mecánico, la X es mi desplazamiento, la distancia que se desplaza, y la fuerza por el coseno del ángulo es la componente horizontal de la fuerza que hace que se mueva. Algunos casos particulares, si la fuerza del desplazamiento tuviera el mismo sentido, ¿qué pasaría si yo tengo una fuerza horizontal? Recuerda que no vamos a tener ángulo, la fuerza va a estar en la misma dirección del desplazamiento. En ese caso, recuerda que el ángulo va a ser 0, porque está en la misma línea del desplazamiento, por lo tanto coseno de 0 es igual a 1, simplemente la expresión de trabajo te va a quedar como fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Otro caso sería si tu fuerza está en sentido contrario al desplazamiento. Digamos, tú te estás desplazando a la derecha y tu fuerza está en sentido contrario. Entonces, si tu fuerza estuviera hacia el lado izquierdo, va a tener un ángulo con respecto a la horizontal. Si mi fuerza está por acá, por ejemplo, si hubiera una fuerza de fricción o la fuerza F estuviera en dirección de este lado, en ese caso el ángulo, si yo me estoy desplazando hacia la derecha, el ángulo va a ser 180, entonces coseno de 180 es menos 1, entonces aquí si yo reemplazo coseno de 180 menos 1, equivaldría a escribir trabajo menos la fuerza por el desplazamiento. También podríamos tomarlo esa expresión de esta manera. Y si tu fuerza es perpendicular, o sea, es una fuerza que está hacia arriba, está formando 90 grados con el desplazamiento, con la línea horizontal hacia donde me estoy moviendo, entonces va a formar un ángulo de 90. Si tú recuerdas, coseno de 90 es 0. Si esto es 0, entonces el trabajo en ese caso va a ser igual a 0. Voy a hacer un resumen, voy a borrar un poco la pizarra
Aquí están nuestros resúmenes de fórmulas. El trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Ahora le he anotado como D. Recuerda que hace ratito lo anoté como X. Puedes anotar X o D, lo que use tu profe. También habíamos dicho que cuando el ángulo es 90 grados, cuando el ángulo es 0 grados, coseno de 0 es 1, entonces podemos usar trabajo de fuerza por distancia. Eso es cuando la fuerza es horizontal, y cuando tu fuerza es contraria al desplazamiento, podríamos usar esto porque coseno de 180 era igual a menos 1, y si mi fuerza forma un ángulo de 90 grados, el trabajo será 0. Tendríamos esos casos de ahí. Entonces ahí tenemos las expresiones de trabajo. Yo preferiría usar siempre la primera opción. Simplemente debes tener cuidado que tu ángulo debe ser el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, nada más. Y saberte, obviamente, saber sacar el ángulo respecto a la fuerza, ¿no? Respecto a la fuerza. Entonces, para que quede más claro, voy a anotar las variables acá. W habíamos dicho que era el trabajo mecánico, ¿no? Trabajo mecánico, la X o la D que hemos usado era el desplazamiento. Tita hemos anotado como el ángulo que forma, vamos a poner el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Y la F es la fuerza que hace que se desplace el cuerpo. Bien, ahora veamos un poco las unidades en las que se tienen que medir cada una de estas variables. En el sistema internacional, por ejemplo, el desplazamiento viene dado en metros, el trabajo viene dado en joule y la fuerza viene en newton. Recuerda que joule es newton por metro, y newton también es igual a kilogramo metro segundo cuadrado, por si no te acuerdas algunas deducciones de las unidades correspondientes. Entonces el trabajo mecánico en el sistema internacional debe estar en joule, desplazamiento en metros y la fuerza en newton. Aquí hemos anotado un poquito algunas unidades ya más resumidas de las variables que se usa en trabajo. El trabajo en el sistema internacional se mide en julios, la fuerza en el sistema internacional debe estar en newton y el desplazamiento a la distancia en metro. En el sistema sexagesimal el trabajo está en ergios, la fuerza viene en dinas y el desplazamiento a la distancia en centímetros. Recuerda que ergio es igual a dina por centímetro, joule es newton por metro. En el sistema técnico es el kilográmetro, que equivale a kilogramo fuerza por metro, o también se lo representa como kpm, que es kilopondio por metro. La fuerza vendría en kilopondio y el desplazamiento en metros. En el sistema inglés el trabajo se calcula en libras-pie, que equivale a libra-fuerza por pie. La fuerza sería en libra-fuerza, y el desplazamiento o la distancia en pie. Entonces ahí tenemos un resumen de la fórmula en cada uno de los 4 sistemas más conocidos, si podríamos llamarlo así. Bueno, aquí en mi país normalmente el más usamos el sistema internacional, pero como conocimiento siempre lo avanzamos los otros sistemas también. No te olvides suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez, y comparte con tus amigos y compañeros.